¿Quieren historias asombrosas? Tengo una historia para ustedes, absolutamente de cuento de hadas. Es la historia de un mecanismo sorprendente, gracias al cual todo nuestro mundo está unido y nos parece tan familiar. Pero no se dejen engañar por esta familiaridad. Voy a desmontar su visión de nuestro extraño mundo y verán que viven en un mundo de espejos. Dejen que mi gato Martin, con una sonrisa tan grande como una salchicha, se convierta para ustedes en el gato de Cheshire, que los guiará a través del cuento de hadas. Así que, escuchen una historia que comenzó en el año 1801, cuando el científico inglés Thomas Young realizó un experimento con el objetivo de demostrar que la luz es una onda, similar a una onda de radio. En aquel tiempo, en el entorno científico existían dos teorías. Una, la teoría de Christian Huygens, que afirmaba que la luz es una onda que se propaga a través de un medio hipotético llamado éter. Sobre la popularidad de esta teoría se puede juzgar por el hecho de que hasta hoy usamos la palabra éter. En esos tiempos se pensaba que nada podía transmitirse a través del vacío, y si la corriente se transmite por conductores, la luz también debe pasar por algo. Inventaron el éter, una sustancia conductor que no se manifiesta de ninguna otra manera. O la materia oscura. La otra perspectiva era la teoría de Isaac Newton, según la cual la luz está compuesta de partículas, corpúsculos. Young era partidario de la teoría ondulatoria y para confirmarla experimentalmente, ideó un método especial. Creó un dispositivo que consistía en una fuente de ondas, emitiendo un estrecho haz de luz, una pantalla en la que se registraban los resultados, y una barrera entre ellos con dos ranuras paralelas. Cuando la luz pasaba por estas ranuras, se dividía en dos haces separados, que luego se cruzaban en la pantalla lejana. Young observó atentamente el resultado obtenido y vio una estructura de interferencia, compuesta de bandas alternas claras y oscuras. Esta disposición alternada indicaba que las ondas de luz se superponían, creando áreas de refuerzo, bandas claras y debilitamiento, bandas oscuras. Tal efecto solo era posible bajo la condición de la naturaleza ondulatoria de la luz, que permite que las ondas interactúen de manera similar. Si la luz estuviera compuesta de partículas, en la pantalla simplemente aparecerían dos bandas verticales, correspondientes a las dos ranuras por las que pasa la luz, y no habría patrones de interferencia. Entonces, para los científicos de aquella época, la naturaleza de la luz se volvió más comprensible. Pero ¿qué pasa con los electrones? A principios del siglo XX, los científicos imaginaban el electrón como una pequeña partícula de materia con carga negativa. Usaban este modelo de partículas para explicar muchos fenómenos, pero algunas observaciones sugerían que el electrón también podía tener otras propiedades. Para comprobarlo, en el año 1927, los físicos estadounidenses Clinton Davison y Lester Germer realizaron un experimento revolucionario. Davison y Germer usaron un cañón de electrones capaz de emitir un estrecho haz de electrones con gran precisión. Dirigieron este haz a la superficie de un cristal de níquel que actuaba como una red de difracción. El cristal de níquel dispersaba los electrones en diferentes direcciones, de manera similar a como una red de difracción dispersa ondas de luz. Después de interactuar con el cristal, los electrones llegaban a un detector, donde se formaba una estructura de difracción con un patrón característico de bandas intensas y débiles alternas, similar a la que crean las ondas de luz. Esto indicaba que los electrones también tienen propiedades ondulatorias. De este modo se concluyó que el electrón no es solo una partícula, sino también una onda, lo que cambió significativamente la comprensión de la naturaleza de la materia a nivel cuántico. Pero si tanto el fotón como el electrón son ondas, se puede realizar el experimento de doble rendija de Young también con electrones. En el año 1961, el físico alemán Klaus Schönson realizó justamente ese experimento que se hizo conocido como el experimento de doble rendija con electrones. Se utilizó un cañón de electrones que emitía haces de electrones. Estos electrones se dirigían a una pantalla con dos ranuras paralelas muy estrechas.
Cuando los electrones pasaban por estas ranuras, interactuaban entre sí de manera similar a las ondas en el agua, creando bandas de interferencia en el detector ubicado detrás de las ranuras. Las bandas de difracción o interferencia aparecen como resultado de la interferencia de ondas. Cuando las ondas se refuerzan mutuamente, se forman bandas claras, y cuando se anulan, bandas oscuras. Pero Johnson decidió ir más allá. Intentó disparar no un haz, sino electrones individuales. Después de disparar una cierta cantidad de electrones, Klaus evaluó el resultado, y aquí tuvo que quitarse y limpiarse las gafas. En la pantalla aparecieron orgullosamente las mismas bandas de interferencia. Pero eso era imposible. Las bandas de interferencia solo se forman cuando los electrones pasan por ambas ranuras al mismo tiempo e interactúan entre sí. El científico cerró una ranura y disparó electrones tanto individualmente como en grupo. En el detector apareció simplemente una banda vertical. Tan pronto como abría la segunda ranura, las bandas de interferencia volvían a aparecer. Klaus decidió entender qué era lo que volaba en esas ranuras y colocó un detector de electrones. El detector debía registrar por qué ranura pasaban los electrones. Para no equivocarnos, llamemos a este detector cámara. Encendiendo el dispositivo con la cámara y disparando una cierta cantidad de electrones, Klaus nuevamente tuvo que limpiarse las gafas. La cámara registraba perfectamente los electrones que pasaban, pero en la pantalla aparecieron orgullosamente dos bandas verticales, por aterrador que suene en otro contexto. Esto indicaba que el electrón se comportaba como una partícula. Klaus nuevamente apagó la cámara y repitió el experimento. Por lo que vio, de nuevo quiso limpiarse las gafas, pero no pudo hacerlo, porque Klaus Johnson recordó que nunca usaba gafas. Sin registrar con la cámara por qué ranura pasaba el electrón, el resultado volvía a ser bandas de interferencia. Esto significaba que la observación del electrón cambiaba su comportamiento. Pero ¿cómo es posible? El gato Martin se acercó a mí y categóricamente exigió que dejara de contar cuentos de hadas. Bueno, en realidad, los científicos ya sabían sobre ese comportamiento extraño de las partículas cuánticas. En el año 1900, Max Planck explicó el espectro de radiación del cuerpo negro perfecto, introduciendo el concepto de cuantos de energía. El cuerpo negro perfecto es un objeto hipotético que absorbe toda la radiación electromagnética que lo golpea y no refleja ninguna luz. Planck mostró que para explicar la radiación de dicho cuerpo, es necesario suponer que la energía se emite y absorbe no de manera continua, sino en porciones discretas, que llamó cuantos. En el año 1905, Albert Einstein explicó el efecto fotoeléctrico usando el concepto de cuantos de luz, fotones. El efecto fotoeléctrico consiste en que la luz, al golpear ciertos materiales, expulsa electrones de ellos. Einstein demostró que esto solo es posible si la luz está compuesta de partículas separadas, fotones, lo que confirmó las propiedades corpusculares de la luz. En el año 1913, Niels Bohr propuso un modelo del átomo, en el que los electrones se mueven en órbitas específicas alrededor del núcleo, y la transición entre estas órbitas implica la emisión o absorción de un cuanto de energía. Esto explicaba por qué los átomos emiten o absorben energía solo en frecuencias específicas. En el año 1927, Werner Heisenberg formuló el principio de incertidumbre, que afirma que no se puede medir simultáneamente con precisión la posición y el momento de una partícula. Nos detendremos aquí para explicarlo más detalladamente. Si lanzamos una pelota, en cada momento podemos determinar su velocidad y posición en el espacio. Con las partículas elementales no es así. Las partículas elementales están en un estado de superposición, es decir, en un estado en el que son simultáneamente una onda y una partícula. Heisenberg consideraba que el hecho de la medición afecta a la partícula elemental, destruyendo su superposición. En otras palabras, el hecho de la medición es una interacción que cambia el estado de la partícula, obligándola a elegir una de las posibles posiciones. Sin embargo, se creía que todos estos estados eran posibles solo para partículas elementales y no se aplicaban a sistemas más complejos. Como veremos más adelante, esto era incorrecto.
Para describir el comportamiento de las partículas cuánticas, se propuso una teoría llamada la interpretación de Copenhague. Afirmaba que las partículas, como los electrones o fotones, pueden estar en varios estados simultáneamente hasta que se miden. Esto significa que, por ejemplo, un electrón puede estar simultáneamente aquí y en todos los lugares posibles. Sin embargo, tan pronto como intentamos medirlo u observarlo, elige un estado específico. Este proceso se llama colapso de la función de onda. La interpretación de Copenhague también introduce el concepto de principio de incertidumbre, según el cual no podemos conocer exactamente al mismo tiempo la posición y la velocidad de una partícula. En otras palabras, cuanto más exactamente conocemos una, menos sabemos de la otra. Esta teoría ayuda a explicar los fenómenos extraños e impredecibles del mundo cuántico, pero también plantea muchas preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la realidad y el papel del observador en la mecánica cuántica. Entonces, las partículas elementales existen en un estado extraño llamado superposición. En este estado están simultáneamente en todos los lugares donde podrían físicamente encontrarse. Solo el observador o la interacción con la partícula la fijan en una posición específica, haciéndola real en nuestro mundo. En el experimento de doble rendija, cuando se disparaba un solo electrón desde el cañón de electrones, se movía simultáneamente en todas las direcciones posibles, incluyendo pasando por ambas ranuras al mismo tiempo. Este extraño estado permitía al electrón interactuar consigo mismo, creando una estructura de interferencia en el detector. Esto no solo se aplica a las partículas que se mueven en el espacio, sino también a cualquier proceso en el microcosmos, como la desintegración de un núcleo atómico. Si no se observa el átomo ni se mide su estado, estará en superposición, es decir, simultáneamente desintegrado y no desintegrado. Para la mente humana este proceso es absolutamente no evidente. Se necesita tiempo para que el cerebro se ajuste a los nuevos hechos. Por eso no todos los científicos apoyaban los postulados de la interpretación de Copenhague. Por ejemplo, Erwin Schrödinger creó su famoso experimento mental para mostrar la paradoja de la existencia de los cuantos en estado de superposición. Brevemente recordaré de qué se trata. Imaginen que tenemos un gato, al cual colocamos en una caja completamente cerrada, donde nadie puede ver lo que hay dentro. En esta caja también hay un dispositivo que consta de un elemento radiactivo, un contador Geiger, un dispositivo para detectar radiación, un martillo y una pequeña ampolla de veneno. El material radiactivo está diseñado de tal manera que puede, pero no necesariamente se desintegrará en una hora. Si se desintegra, el contador Geiger lo detectará de inmediato y activará un mecanismo que hará que el martillo rompa la ampolla. El veneno saldrá y el gato morirá. Si el material radiactivo no se desintegra, no pasará nada y el gato permanecerá vivo. Según las reglas de la mecánica cuántica, el material radiactivo puede existir simultáneamente en dos estados, desintegrado y no desintegrado. Esto significa que hasta que abramos la caja y miremos dentro, no podemos saber si el gato está vivo o muerto. Por lo tanto, según la mecánica cuántica, el gato está en superposición, se considera simultáneamente vivo y muerto. Schrödinger creó este experimento para mostrar cuán extraño y no evidente puede ser el comportamiento de las partículas cuánticas cuando intentamos aplicar los principios cuánticos a cosas más grandes, como un gato. Era un intento de mostrar que la mecánica cuántica puede llevar a resultados muy extraños e ilógicos cuando la aplicamos a nuestro mundo cotidiano macroscópico. Pero lo más interesante es cuán equivocado estaba. Schrödinger no previó que su experimento mental se convertiría en una de las ilustraciones más vívidas del extraño y misterioso mundo de la mecánica cuántica, confirmando que a nivel de partículas elementales, nuestro mundo funciona según reglas completamente diferentes. Y lo extraño comenzó. Cuando escribía este guión, el protagonista del experimento debía ser el perro de Schrödinger. El caso es que mi gato Martin tomó mis pantuflas como rehenes y prometió destruirlas por todos los medios felinos disponibles, si no dejaba de molestar a los gatos, incluso los hipotéticos. Restaurar todo en el camino científico solo fue posible cuando el terrorista se durmió.
Los científicos creían que todos los procesos descritos anteriormente ocurren solo con partículas elementales en el microcosmos y que en nuestra vida cotidiana tales fenómenos no pueden tener lugar. Nunca entendí la razón de tal certeza. Era obvio que algo no estaba bien. ¿Qué clase de frontera incomprensible es esa entre el mundo cuántico y el macrocosmos? También se pensaba que el cambio de estado de la partícula durante la medición en el mundo cuántico se debía a que la energía de la interacción que actúa sobre la micropartícula durante la medición la saca de su estado de superposición, y la medición de cualquier parámetro de la partícula sin interactuar con ella es imposible. Las grietas en la frontera entre el mundo cuántico y nuestro macrocosmos comenzaron a aparecer después de la realización de nuevos experimentos. En el año 1999, un grupo de científicos dirigido por Anton Zeilinger de la Universidad de Viena realizó otro experimento de doble rendija. Esta vez, sin embargo, los científicos usaron no electrones, sino moléculas de fullerenos. Los fullerenos son moléculas bastante grandes compuestas de 60 átomos de carbono y tienen la forma de una pelota de fútbol. ¡Bravos científicos!, concluyó el gato Martin, experimentando con su pelota. En el nuevo experimento de doble rendija, las moléculas de fullerenos se evaporaban en el vacío, creando un haz de moléculas individuales. Este haz se dirigía a una pantalla con dos ranuras estrechas. Después de pasar por las ranuras, las moléculas de fullerenos caían en una segunda pantalla, donde se registraba el resultado. Al igual que en el experimento de doble rendija para la luz o los electrones, en la pantalla apareció una imagen de interferencia, una serie de bandas claras y oscuras alternas. Esto mostró que las moléculas se comportaban como ondas, pasando simultáneamente por ambas ranuras e interactuando entre sí. Este experimento se convirtió en una confirmación importante de que incluso las moléculas grandes, como los fullerenos, tienen una naturaleza ondulatoria cuántica. Demostró que la mecánica cuántica no solo se aplica a partículas pequeñas, como los electrones, sino también a moléculas mucho más grandes. Es evidente que aquí surge una pregunta. Si esto sigue siendo el microcosmos, ¿dónde debería estar la frontera entre el microcosmos y el macrocosmos? Otros experimentos demostraron que tal frontera no existe. En el año 2020, un grupo de científicos de la Universidad de Viena, dirigido por Simon Grobel, realizó un experimento para verificar si los objetos grandes pueden mostrar propiedades cuánticas. Tomaron una pequeña placa de metal y la enfriaron a una temperatura muy baja, cercana al cero absoluto. Esto fue necesario para detener todos los movimientos térmicos en la placa y revelar sus propiedades cuánticas. La cuestión es que los rayos térmicos en esencia no se diferencian de la luz, y para el éxito del experimento era necesario que entre la placa y la cámara de investigación no hubiera ninguna interacción, ni siquiera la transmisión de calor. Luego, los científicos usaron láseres para hacer que la placa vibrara. Los láseres permiten controlar con gran precisión los movimientos de la placa. Luego, con dispositivos extremadamente sensibles, observaron sus vibraciones. Los científicos descubrieron que la placa se encontraba simultáneamente en dos estados vibratorios diferentes. Es decir, vibraba, se movía hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo, como si estuviera en dos lugares al mismo tiempo. Este fenómeno se llama superposición cuántica y se detectó en un macroobjeto. Esto significa que el hipotético gato de Schrödinger no es solo un cuento de hadas, sino una situación teóricamente posible. Ahora reflexionemos sobre esto. Vemos que tanto los objetos micro como macro tienen la capacidad de crear superposiciones en relación con otro sistema. Parece como si sistemas no relacionados entre sí crearan todas las variantes de su interacción. Luego, una de las opciones se convierte en realidad y el resto desaparece. Esto sucede de acuerdo con la interpretación de Copenhague. La desventaja de esta interpretación es que es imposible explicar completamente qué es la superposición y cómo aparece. Pero hay otras opciones. Existe la teoría de los muchos mundos propuesta por Hugh Everett. Hablé de ella en el video sobre la inmortalidad cuántica. Según esta teoría, todas las posibles variantes de eventos surgen en universos separados. Es decir, al disparar un electrón hacia dos ranuras,
Surgen universos en los que el electrón pasa tanto por la ranura derecha como por la izquierda y no entra en las ranuras golpeando la placa. Esta teoría también tiene sus desventajas, y ni siquiera que en algún lugar desconocido surgen universos completos con los que no podemos interactuar. El problema es que, como hemos determinado, dos macrosistemas pueden estar en superposición entre sí. De esto se deduce que todo el mundo es un macrosistema, y por ejemplo, la membrana en el último experimento es otro. Nuestro mundo también debería crear todas las variantes en relación con la membrana, así como ella en relación con cada variante del mundo. Y eso es difícil de imaginar. Así que la pregunta de cómo sucede todo esto sigue abierta. Aunque existen muchas otras opiniones, para mí fue un descubrimiento cuántos físicos consideran la conciencia como un factor importante en los efectos cuánticos. Stephen Hawking creía que la función de onda no describe la propia realidad como algo existente independientemente de nuestra percepción, sino solo lo que sabemos sobre esa realidad, y que aquí todo está claro y no tiene sentido hablar de ello. En una ocasión, Hawking incluso dijo: "Cuando escucho sobre el gato de Schrödinger, mi mano se dirige al revólver, mostrando en tono de broma lo irrelevante que es hablar siquiera de la superposición". Bueno, pero ¿cómo se pueden interpretar experimentos aún más fascinantes llamados experimentos de elección retardada o borrador cuántico? La concepción teórica del experimento de elección retardada fue propuesta por Archibald Wheeler, destacado físico estadounidense, en el año 1978. Wheeler sugirió que la elección de configurar o no configurar la cámara en el experimento de doble rendija se puede hacer después de que la partícula haya pasado por las ranuras, pero antes de que llegue a la pantalla. Esto significa que la decisión de observar o no se toma después de que el proceso ha concluido. Por supuesto, con métodos comunes algo así era imposible de realizar, porque la propia idea parece irrealizable. Pero utilizando el llamado entrelazamiento cuántico, ese experimento se logró realizar más tarde. Y no solo una vez, y los resultados son sorprendentes. No voy a describir el aparato en sí, para no confundir y distraer a los espectadores, porque el aparato era bastante complicado. Pero en resumen, describiré los resultados obtenidos. Imaginen el ya conocido experimento de doble rendija con el uso de una cámara. Pero la cámara, después de hacer la medición, empaqueta la foto en un sobre y lo sella. La pantalla en la que golpean las partículas y crean una imagen también está cerrada en un sobre opaco. Comenzamos el experimento. La cámara dispara electrones una cierta cantidad de veces. Obtenemos dos montones de sobres sellados. Un montón son las fotos de la cámara, el otro es solo un sobre con la pantalla. Primera opción de nuestras acciones. Primero abrimos los sobres de la cámara, vemos cómo volaban los electrones. Luego abrimos el sobre con la pantalla final y en ella aparecen dos bandas. No hay ninguna interferencia. Esto significa que el observador cambió el estado de los electrones en vuelo y se comportaron como partículas. Segunda opción. Primero abrimos el sobre con la pantalla. En ella nuevamente vemos dos bandas. Bueno, todo bien. Incluso sin abrir los sobres de la cámara está claro que el efecto del observador está presente. Pero queda otra opción. Tercera opción. Tomamos todo el paquete de fotos de la cámara y lo arrojamos al fuego, donde se queman sin dejar rastro. Luego abrimos el sobre con la pantalla y vemos en ella una imagen de difracción. ¿Se lo imaginan? El universo entiende que el observador no vio la trayectoria del electrón y no lo reveló en el espacio. Por lo tanto, el electrón permaneció en forma de onda, es decir, multivariado, y ninguna interacción con la cámara destruyó la función de onda. Pero este es un hecho importante que permite entender cómo funciona todo en el mundo cuántico. Si ahora están confundidos y no pueden creerlo, no pasa nada. Con el tiempo eso pasará. El mundo cuántico, e incluso no solo cuántico, esconde tales sorpresas que rompen nuestro mundo intuitivo habitual, o más bien nuestra visión intuitiva del mundo. Muchos físicos no creyeron en los resultados del experimento y decidieron repetirlos para verificar las predicciones teóricas de Wheeler.
La realización de tales experimentos en condiciones de laboratorio confirmó los principios de la mecánica cuántica presentados en la concepción de elección retardada. Es decir, una vez más, ¿cómo se puede entender esto? Resulta que los datos en la pantalla cambian cuando quemamos los sobres. Siempre fueron así, porque el universo de alguna manera sabía que los quemaríamos. Intentemos explicarlo con la interpretación de Copenhague. Esta interpretación afirma que el sistema cuántico está en superposición hasta el momento de la observación, y el acto de medición obliga al sistema a colapsar en uno de los estados posibles. En el caso del experimento de elección retardada, la elección de observar o no observar la partícula afecta su comportamiento anterior. Pero aún así, el hecho de intentar observar estaba presente, aunque no llevó al resultado de la observación. Es decir, los electrones de alguna manera vuelven en el tiempo y dibujan la imagen correspondiente. Interesante, pero un poco extraño. Es decir, la idea de que la superposición de partes está influenciada, por ejemplo, por la luz de la cámara no funciona. ¿Y qué pasa con la interpretación de los muchos mundos? ¿Es posible que automáticamente pasemos a la variante del universo donde quemamos los sobres y aparece la imagen de interferencia en la pantalla? Y la variante del universo donde quemamos los sobres y en la pantalla quedan dos bandas es devorada por los Langoliers del libro del mismo nombre de Stephen King. Por lo tanto, este experimento contiene un enigma al que nadie ha respondido con palabras comprensibles. Al menos yo no he encontrado tal explicación. Ahora les contaré mi versión. Parece que el mundo se crea a partir de conexiones causales. Es decir, imaginemos que existen dos objetos completamente aislados entre sí. Por ejemplo, dos pelotas que vuelan en un vacío absoluto. «Oh, nuevamente pelotas», dijo el gato Martin y se ocupó de su segunda pelotita. Así que estas pelotas vuelan, sin interactuar entre sí en absoluto. Y en tal estado de no interacción ambos sistemas, es decir, pelotas, están en superposición entre sí. Pero sucede que estas pelotas en algún momento chocan en algún lugar y se dispersan en diferentes direcciones. Ahora están vinculadas entre sí por información sobre con qué fuerza chocaron, hacia dónde volaron, etc. Es decir, una pelota sabe dónde debe encontrarse la otra en algún momento. Además, al medir cómo vuela una de las pelotas, se pueden sacar conclusiones sobre el movimiento de la otra. Aquellos que ya conocen los efectos cuánticos probablemente adivinen a qué me refiero. Aquí va a ocurrir otro efecto cuántico, el entrelazamiento partículas. Se cree que cuando dos partículas elementales, por ejemplo fotones, chocan y se dispersan, aparece una extraña conexión entre ellas. Siguen estando en superposición con respecto a nosotros, los observadores, pero si medimos el estado de una de las partículas, el estado de la otra se determina de inmediato. Y no porque esos estados estén determinados. Existen experimentos que prueban que no hay ninguna determinación inicial. Además, este efecto es ampliamente conocido y se utiliza en computadoras cuánticas y encriptación. Este campo aún es joven, pero parece que habrá más aplicaciones. Y no importa qué tan lejos estén las partículas entre sí. La segunda partícula de inmediato siente que la primera ha sido medida y determinada. Albert Einstein llamó al fenómeno del entrelazamiento cuántico acción espeluznante a distancia. Y de hecho, si se basa en la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica y la teoría de Einstein, es realmente espeluznante. Las partículas como que se comunican entre sí y lo hacen a una velocidad superlumínica, lo cual no encaja en ningún marco. Ahora volvamos a nuestras pelotas. Entonces dos pelotas chocaron entre sí y se dispersaron, y ahora pertenecen a un sistema común. Existen para sí mismas en la realidad. ¿Y qué pasa con una tercera pelota que también volaba cerca? Para ella las dos primeras, como estaban en superposición, así permanecieron, porque también podrían haberse chocado en cualquier punto con cualquier fuerza y ángulo. La tercera pelota no sabe nada de esto. Por eso para la tercera, las dos primeras están en superposición. Pero todo cambia si la tercera pelota interactúa con cualquiera de esas pelotas relacionadas. Por ejemplo, puede medir la velocidad y medir la velocidad de la primera pelota. Y basándose en esa información, así como en la información de que la primera y la segunda pelota chocaron,
se puede entender dónde está la segunda pelota. Y por eso la segunda pelota también se determina con respecto a la nueva pelota, es decir, pierde la superposición, y su movimiento será predecible al medir. Aquí surge una pregunta teórica interesante. ¿Y si la tercera pelota no sabe que la primera y la segunda pelota chocaron, la segunda pelota perderá la superposición con respecto a la tercera después de que la tercera pelota choque con la primera? Pero sobre esto solo se puede especular, aunque los estudios teóricos de estas cuestiones podrían decir mucho sobre la naturaleza del universo. Y una cosa más, el efecto del borrador cuántico también es fácil de explicar desde esta perspectiva. Cuando quemamos los sobres, no hay observador. Entonces, el sistema cerrado partícula-pantalla cambia o colapsa a la posición electrón-onda. Si no quemamos los sobres y hay observador, el electrón es una partícula. Es como el gato de Schrödinger en condiciones de laboratorio. De hecho, para explicar todas estas maravillas cuánticas, la teoría de los muchos mundos de Everett es la más adecuada. Pero hay una pregunta. ¿Qué pasa con la función de onda? Porque la función de onda es en esencia multivarianza, es decir, muchos universos en una partícula. Pero nosotros en tal estado la observamos en nuestro, concretamente uno de muchos universos. Entonces algo no cuadra. O los universos pueden penetrarse entre sí, o sistemas no relacionados pueden ser multivariantes en un solo universo. Y se elige solo una variante de muchas, y el resto desaparece en la nada. Parece que el mundo está gobernado por la conexión causa-efecto, e incluso la información sobre una posible conexión causa-efecto. Todos los sistemas independientes estarán en superposición entre sí hasta el momento de su interacción. Después de eso, esos sistemas se convierten en un solo sistema. Sin embargo, su sistema combinado aún puede estar en superposición con respecto a todos los demás sistemas independientes. ¿Por qué no vemos esto en el macromundo? Porque cuanto más microobjetos están vinculados en un solo sistema, más grande es ese sistema. Y cuanto más grande es, más difícil es para los sistemas independientes no relacionarse con él. Diferentes tipos de radiación vinculan sistemas entre sí, transmitiendo información entre ellos. De esta manera, de las probabilidades se crea el mundo, quizás solo una variante del mundo, o quizás existan otras variantes en algún lugar cercano. En el caso de las partículas microscópicas, les es más fácil estar en superposición. Están en un espacio diluido, donde no pueden ser afectadas por ningún rayo o interacción, dejándolas en todas las variantes posibles. Por eso no es sorprendente que algunos científicos crean que nuestro mundo es una especie de simulación por computadora, porque todo está relacionado con la posibilidad de transmitir información sobre los estados. Y ya estamos acostumbrados a que la información sea una computadora. Pero esto aún no está probado, y sobre cómo funciona todo, solo podemos pensar y suponer. Si les interesan similares informaciones, les recomiendo leer los libros cuyos enlaces he dejado en el primer comentario. Y el gato Martin a menudo me recuerda la multivarianza. Cuando tengo que levantarme por la noche para ir al baño, tengo que abrirme paso en la oscuridad junto al gato Martin en superposición, que en cualquier momento puede materializar su cola bajo mi pie. Y el resultado de la destrucción de la superposición de Martin será una histeria felina por toda la casa y mis piernas arañadas. Cuídense, suscríbanse, comenten, lean libros.